El Tordo Celeste y la editorial está especialmente satisfecha de cómo hemos podido mostrar la compleja trayectoria poética de José Infante. Porque lo incluimos, o se incluyeron, sus poemas, su poema, en una antología que auspició Antonio Enrique y que publicamos en el Tordo Celeste, donde se pedía a cada uno de los escritores que estaban en la antología que explicaran por qué escogían un poema de entre toda su obra y cuáles eran las razones más profundas, personales, familiares, poéticas, de por qué de toda su obra ese poema, exactamente. Y ahí estaba la poesía de José Infante con un poema que la segunda o tercera frase es este animal extraño, precisamente el título de la antología. Segundo, nosotros publicamos con mucha satisfacción un estudio de Alcalá Malavé, en el que a unos cuantos poetas de Málaga, y algunos de fuera de Málaga, no nacidos en Málaga por lo menos, le hacía una serie de preguntas que creo que estaban muy bien planteadas y que partían de un conocimiento bastante profundo de la poesía de cada uno de los entrevistados. A José le dedica unas 40 páginas y cuando uno vuelve para preparar esta intervención, a leer las respuestas a sus preguntas, hay una segunda iluminación de su poesía, ¿no? Sabemos cuáles son los recovecos de sus lecturas, de sus influencias, de sus situaciones vitales más importantes para él con relación a los poemas y a las poesías y a los libros, etcétera, etcétera. Y vamos descubriendo de qué manera la poesía de José es cada vez más firme, cada vez más precisa y, sin embargo, cada vez más fértil y amplia. Intentaré reflexionar un poco sobre eso. Y luego le pedimos a él que hiciera una antología de Pablo García Baena, que al hacer el prólogo de la antología, la última antología que se ha publicado de Pablo, al hacer el prólogo también podemos ver nosotros como la influencia de Cántico, o fundamentalmente la influencia de Pablo, o el amor por la poesía de Pablo, más que influencia, diría yo, es algo vitalmente muy sentido y absolutamente fundamental para una exigencia, si no imitación, si no seguimiento, sí una conciencia de que la exigencia y el rigor y la posesión del lenguaje es algo absolutamente fundamental para un poeta. Yo, desde mi punto de vista, que he vuelto a leer su antología última, Animal Extraño, con el justo detenimiento para preparar estas líneas, no veo una excesiva influencia. Hay un libro determinado en los años 1990 o por ahí, en el que hay alguna influencia, creo yo, de alguna cosa entre melancólica y perdido en la naturaleza, en la que la naturaleza empieza a ser también melancólica y vitalmente asequible y líricamente expresiva, ¿no? Que es una marca, desde mi punto de vista, claro, fundamental en la poesía de Pablo, ¿no? No hay nunca una naturaleza que él intenta posesionar desde el punto de vista de sus sentimientos, ¿no? Esa visión, ese descubrimiento, como lo hemos dicho muchas veces, del renacimiento, ¿no? La naturaleza empieza también a ser explicativa de los sentimientos. Antes eran
la pura verbalización de los sentimientos, y no había ninguna apoyatura en el exterior. Y Petrarca, y fundamentalmente Garcilaso, empieza a decir que las piedras enternecen su natural dureza, la quebrantan, los árboles parece que se inclinan, las aves cuando cantan, etcétera, etcétera. Es decir, las aves, la naturaleza, hasta las piedras manifiestan sentimientos con la poesía. Claro, eso es un descubrimiento extraordinariamente importante, porque las posibilidades expresivas del poeta se amplían de inmediato, ¿no? Ya sé yo que tengo también toda la naturaleza para expresar mis sentimientos, y no solamente las palabras cordiales, sentimentales, vitales, que era lo que se tenía antes, ¿no? Claro, cuando eso se complica aún más y empieza a descubrir el hombre, como hemos dicho también algunas veces, empieza a descubrir sus propias contradicciones, y disfrutar de la vida puede ser también recordar la muerte, y recordar la muerte puede posibilitar el disfrute de la vida. Ese contraste entre la vida, la muerte, el conocimiento, el desconocimiento, la falsedad, la mentira, la verdad, esa cosa contradictoria vital de la poesía. ¿Cómo instrumenta eso Quevedo? ¿Cómo instrumenta eso Lope teatralmente? ¿Cómo lo instrumenta con su verbosidad creativa húngara, ¿no? Cuando parece que la naturaleza va a invadir a la gente de tristeza, él encuentra alegría, ¿no? Cuando el barco va a zozobrar, él encuentra la alegría de mirar el sol, o la luz, o las nubes, ¿no? Y encontramos otro mundo expresivo más. ¿Qué significa cántico, entonces, para la poesía? ¿Por qué la importancia de Pablo García Baena? Creo yo. Porque descubre, para mí, repito, una elegancia en la melancolía, un estar en el mundo con una elegancia natural, pero como superado por los sentimientos, siempre, ¿no? Y parece que lo que se dice es siempre poco al lado de todo lo que puede decirse. Y de ahí lo que parece siempre que la poesía de Pablo García Baena, que parece exuberante, es una poesía que en el fondo está contenida, porque uno adivina que hay mucha más carga emocional que la que se dice. Cuando, por ejemplo, en Pablo Neruda lo que molesta, si es que a alguien le molesta, a mí por lo menos sí, es la exuberancia de sentimientos, ¿no? El usar el sin acabamiento, la acumulación torrencial de palabras por la facilidad expresiva que tiene. Y la propia facilidad, para mí, lo hace pobre, lo empobrece. Y tampoco José, que es un poeta torrencial, acumulativo, que empieza por su biografía, por su situación personal, por la descripción de algo que vive, la ventana, el transporte que acaba de dejar, el recuerdo de una muerte. Y sin embargo, empieza a modular eso de manera que en el torrente de cosas que vienen detrás, los sentimientos no tienen ninguna pardoticidad, ni grandiosidad, ni efectivo, sino que es algo sincero, se acumula y se hace torrente porque las cosas se sienten así, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué nos interesa la poesía de José Infante? Quiero terminar con esto. Yo creo que es una obligación de aquel que está comentando una poesía, de preguntarse a sí mismo cuando lo lee, ¿por qué me gusta este poeta? ¿Por qué me parece que esto tiene que publicarse? ¿Qué es lo que se añade aquí? ¿Qué de humano hay aquí? ¿Qué de verdad humana hay aquí? Y uno distingue cuáles son los mecanismos rítmicos, el 7, fundamentalmente el 11, muchas veces el octosílabo,
pero está como engranado todo, con un lenguaje de aluvión, de torrente, de acumulación, pero siempre ponderada, siempre controlada, a lo Pablo García Baena, si ustedes quieren. Entonces, si él dice en un momento determinado, mi poesía para mí ha sido una purga de mi corazón. Busqué en el diccionario purga, sabía lo que era la purga política, pero la otra purga, ¿cuál era el sentido real de la purga? Y es lo que hace que el vientre se vacie de inmundicia, ¿no? Que lo que nos sobra se elimine. Y la poesía de José, él dice que es una purga del corazón. ¿Qué le sobra al corazón de José? Es decir, ¿qué sentimos que es verdad que sobra y que es necesario una purga del corazón? Pues verdad humana. Verdad humana. Lo que dice es verdad. Lo dirá formalmente con más acierto, con menos acierto, con más intensidad, con menos intensidad, como siempre en los poetas, ¿no? Hay aciertos y desaciertos, ¿no? En todo gran poeta, en todo gran poeta. Hay poemas magníficos y poemas irrelevantes, fallidos, incluso desastrosos, ¿no? Incluso leemos, no sé, a Juan Ramón y vemos poemas forzados, demasiado líricos, cursis, afectados, falsos, con un tranquillo ya repetido una y otra vez, etcétera, etcétera. Aquí hay verdad humana. Y lo que empieza por una reflexión filosófica, metafísica, sobre la muerte, sobre la vida, sobre el amor, sobre la angustia, sobre el estar, sobre el ser, inmediatamente sabe mezclarlo de un ritmo que acompasa con los acontecimientos reales. Y eso es, no sé si él es consciente de eso, ¿verdad? Pero ese es el que enhebra inteligentemente lo sentimental con lo objetivo, lo aéreo con lo concreto. Y él lo hace extraordinariamente bien. Cuando estamos reflexionando sobre la muerte, sobre la tristeza, sobre el dolor que tiene, sobre el fracaso amoroso, etcétera, etcétera, de pronto viene su propia biografía a darle calor vital a la reflexión filosófica. Y eso no lo hace falsamente, sino como una verdad humana, que eso se traslada de inmediato en la poesía. De manera que 4 acercamientos hemos tenido a la poesía de José Infante desde diferentes mecanismos y ya lo conocemos bien, es decir, nos gusta cada vez más como poeta. Cada vez lo consideramos más como un poeta importante en la poesía española contemporánea. Y eso lo decimos desde el Toro Celeste con mucha satisfacción, con mucha alegría y con la promesa, si es posible, de ampliar ese conocimiento y esa dedicación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Mire, yo voy a leer unas cuantas folios que he escrito al hilo de la lectura, una vez más, de la obra de José Infante, que la he leído muchas veces y la he trabajado muchas veces. Muchas de las cosas que he dicho ya han sido dichas extraordinariamente por Rafael. Además, con una gran verdad, el sentimiento de transmisión de la verdad que a su vez transmite la poesía de Pedro. Para no divagar, voy a leer. Digo, presentamos, como sabemos, una nueva antología de José Infante. Hace ahora 2 años, en 2016, tuvimos la oportunidad de presentar la anterior, Elegías y Meditaciones, que se publicó en la colección
Baños del Carmen, de la madrileña editorial Vitruvio, edición que era ampliación muy generosa de la que hizo la propia editorial Vitruvio en 2008 con el mismo título. Un libro distinto. No solo en la obviedad física del volumen, volumen distinto, sino también en tanto la selección variada de los poemas hace que estos estén entre sí en un diálogo distinto, lo que contribuye a un nuevo acercamiento y una nueva mirada sobre el poeta. Un libro distinto, pues. Por lo pronto, esta que hoy presentamos en la edición del Toro de Celeste tiene un título realmente estupendo, Animal extraño. Un título, en este caso, polisémico, una de cuyas lecturas apunta a la que tal vez sea la característica fundamental de la poesía de José Infante, lo vivencial autobiográfico, la fusión entre poesía y vida o la fusión entre el plano de lo material y ese otro plano cuya denominación controvertida entra en un territorio de denominación imprecisa que no obstante solemos resolver con términos como lo espiritual o lo anímico, o lo trascendente o lo psíquico. En fin, aquí el léxico y la semántica están especialmente condicionados por lo cronológico y por lo cultural. Volveré después sobre las particularidades acerca del título, las tiene muy curiosas. Pero señalo ahora que ese carácter de libro distinto viene dado además por el hecho del texto preliminar en que el poeta reflexiona sobre su propia obra y su trayectoria. Un texto en la tradición de lo que ya hicieran otros poetas, como por ejemplo el modélico historial de un libro de Luis Cernuda para la edición mexicana de La realidad y el deseo de 1958, o la magnífica introducción de Alfonso Canales a su selección de poesías Hoy por Hoy, que se hizo en la Universidad de Sevilla en 1974. En el preliminar de Animal extraño nos habla José Infante entremezclándolos tanto de lo personal como de lo literario y de lo generacional. Nos habla de cómo sus comienzos, tal vez hacia el otoño o invierno de 1966, tuvieron una clara razón de ser que él mismo expresa con estas palabras: la necesidad de expresión, de indagación, de conocimiento y comunicación que probablemente habían originado mis lecturas adolescentes. Lecturas adolescentes y juveniles no solo de poesía, sino también muy especialmente de teatro, en aquel lugar que fue benéfico refugio para muchos jóvenes de entonces, la magnífica biblioteca de la Casa de la Cultura de Sevilla. A un libro que también fue santo y seña para toda una generación de adolescentes, la antología de poetas de hoy, José Hierro, José Luis Hidalgo, Blas de Otero y Gabriel Celaya, publicada con prólogo de María y Fac. Está muy en lo cierto cuando referencia a lo generacional y al recordar los dos números de 1969 de la entonces recuperada revista Litoral, dice que era evidente y expresa, se refiere a dos números en que había selección de varios poetas jóvenes de entonces, entre ellos Rafael Ballesteros, Paco Carrillo, una serie de poetas. Bien, y dice Infante, era evidente y expresa la presencia del Mayo francés del 68, que tal vez debería haber dado nombre a una generación literaria si no se hubieran antepuesto otros intereses. De hecho, aquel Mayo del 68, del que ahora se cumplen, como sabemos, 50 años, no fue solo una cuestión francesa. Estuvo también en la conocida como Primavera de Praga, por poner otro caso europeo, o en algunos campus universitarios estadounidenses, como el de Berkeley, en California, que de hecho se adelantó unos años a ese 68,
o el de la Universidad de Syracuse en el estado de Nueva York, no es la ciudad de Nueva York, sino el estado, o con más trágica solución final en los movimientos estudiantiles del 68 de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México, con tanta raigambre española que tiene ese centro, en la terrible matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Todo esto llegó también a España hace medio siglo ahora. Y sí, lleva razón ese año ser nombrado, ser tomado como hito generacional también en lo literario, desde luego en lo social sí que lo es. Pero, como también dice con acierto, otros intereses se antepusieron, aunque, a pesar de ello, esa denominación es defendida al menos por dos críticos y profesores. Juan José Lanz, en su libro La llama en el laberinto, poesía y poética de la generación del 68, que se editó en Mérida, en la editora regional de Extremadura, en el año 94, y Ángel Luis Prieto de Paula, en su magnífico Musa del 68, claves de una generación poética, publicado en Madrid, en Hyperion, en el 96. En fin, un preliminar cuyo interés va más allá de lo personal inmediato, aunque ese carácter personal, por la importancia de lo vivencial, sea sustantivo en este caso. Casi al final de ese texto, el calado que el poeta da a esas palabras previas queda claro. Dice, todo está en mis libros, dice en un momento, y en otro confiesa, solo una certeza, que la luz y el mar de Málaga están en todos y cada uno de mis versos, y que todos han nacido de la necesidad. Pero volvamos a la antología y a su título, Animal extraño, que procede, sabemos, de un poema del libro El don de lo invisible, que se publicó en el año 1991 en la colección El ave fénix de las Ediciones Libertarias de Madrid. El poema se titula Ese animal extraño que me sigue. Por cierto, que la forma en que el poema aparece en esta antología de ahora difiere de la forma que tenía en la edición original, en la página. Esto puede ser meramente anecdótico, pero no deja de tener cierta curiosidad que precisamente este poema haya ido acompañado de variaciones meramente formales, porque la materia siempre ha sido la misma, a lo largo de los 28 años que van desde la primera vez que lo leí hasta ahora, y que en ese cambiante apariencia formal no tiene gran cosa que ver la cronología, puesto que hay un movimiento de vaivén, no ha sido determinante la cronología. Voy a hacer unas pocas de cala, aunque sea un poco latoso esto, porque me parece que es interesante y que aquí no puedo desarrollar, pero no sé. Digo yo aquí, ahora permítame que me detenga un momento en la curiosidad de estas variantes que me han llamado mucho la atención. Como digo, el poema Ese animal extraño que me sigue pertenece al libro El don de lo invisible, del 91, donde aparece dispuesto en 31 versos y con una cita inicial de Juan Ramón Jiménez, unos versos de su libro Animal de fondo que tienen un marcado carácter de indagación en el yo. Pero ese poema lo había leído yo un año antes, en 1990, cuando se publicó en la breve recopilación, casi una antología, en la colección Tedivia, que dirigía en el Instituto de Sierra Bermeja Damaso Chicharro. Apareció allí el poema con la misma disposición formal que tendría al año siguiente, en el 91, pero sin la cita de Juan Ramón. Es cierto, el año 90 fue cuando se publicó la recuperación tuya en Ciudad del Paraíso, que hice yo, y ahí no aparece simplemente porque los adelantes que dices tú de este libro, El don de lo invisible y lo que queda en el aire, no contenía ese poema. Bien, de manera que estamos en 1991. Son algunas calas, no todas. 12 años más tarde, en 2003, en el cuaderno 10 poemas, editado en la colección malagueña Paseo de la Farola, vuelve a aparecer el texto nuevamente con la cita de Juan Ramón, pero en disposición versal distinta. Ahora el poema se articula en 19 versos. 3 años después, en 2006, el poema aparece en la breve antología Sin orden ni concierto,
publicada en la colección cordobesa Cuadernos de Sandua. Se edita, en este caso, sí, la cita de Juan Ramón, y con una disposición versal distinta a las anteriores. La materia del poema se distribuye ahora en 20 versos. La siguiente ocasión en que me encuentro de nuevo con el 10 años más tarde, en 2016, en la ya mencionada segunda edición de Elegías y Meditaciones, que se retoma ahora, en la cual se retoma ahora la disposición con que aparecía en la edición original, donde lo visité desde el 91, es decir, con la cita juanramoniana y con 31 versos. También aparece en la antología, como ha mencionado, de Enrique, pero aparece como está ahora, creo. Pues ahí no he hecho la cara, no me dado tiempo mío. Ni igual que en esto, tampoco está, sigo. Por último, 2 años después, la encontramos ahora en esta antología Animal Extraño, donde la forma que adopta es la que ya tuvo en la breve antología cordobesa Sin orden ni concierto, de hace 12 años, es decir, sin cita juanramoniana y con disposición en 20 versos. Disposición en 20 versos, por cierto, que es la que yo como lector prefiero, porque creo que está claro que la disposición del texto en página condiciona no solo la lectura, sino la percepción del texto por parte del receptor. Eso es algo que se sabía desde los griegos, pero por si alguien lo había olvidado, vino a recordarlo con cierta radicalidad el Mallarmé de Un golpe de dados y, a continuación, buena parte de la base. Pues bien, ¿y a qué viene lo seguramente prolijo de esta elucubración sobre variantes de disposición versal? Pues ya digo, me ha llamado la atención que precisamente este poema, importante sin duda para su autor, y de ahí el título de la antología, este poema digo, sea el que haya ido teniendo estas variantes que han afectado solo al aspecto físico, si así se me permite, o sea, a la apariencia, no a su contenido, que se ha mantenido siempre invariable. Ojo, porque estas aparentes minucias filológicas, variantes, que son latosas sin duda, no siempre son tan inocuas e inocentes como aparentan. Y aquí lo dejo y no sigo. Pero tiene una explicación, creo, todo esto. Como decía, el contenido del poema, que no leo porque seguramente Pepe lo va a leer y si no lo llegaremos a que lo lea, el contenido del poema se ha mantenido invariable. Un contenido que apunta a lo más íntimo del yo. Incluso una especie de guiño al conocido yo es otro de Gambo, aunque aquí con una suerte de efecto boomerang, o más bien literalmente dicho, de Henry James, de Huerta del Tiempo. Un contenido, digo, que, como dije antes, apunta radicalmente a lo vivencial autobiográfico, a la fusión entre vida y poesía, una identificación casi, o sin casi, de carácter somático, la piel, la sangre, las venas, los poros, los ojos, las lágrimas, el cuerpo. Escribí en otra ocasión, y figura en la solapa de esta antología, una antología magníficamente editada por El Toro de Barro, que para tener, como todo libro que Dios manda, tiene su errata también. Perdón, Toro Celeste. Toro de Barro fue donde tú publicaste el libro Las Contracifras. Que era de Corceleste, efectivamente, era de Corceleste. Pues bien, digo que perfectamente editado, que para tener, pues tiene también su errata, como Dios manda, para que sea un libro completo. Pues escribí, digo, que es larga e intensa la trayectoria literaria de José Infante. Desde la aparición de su primer cuaderno poético, Imágenes sucesivas en el 70, con Pórtigo de Jorge Guillén, hasta su último libro, La libertad del desengaño, han pasado por títulos claves como El artificio de la eternidad, El don de lo invisible, La casa vacía, Daños colaterales, etc. Puede decirse que la vida de Infante ha estado consagrada a la palabra, y empleo este término no por la comodidad del tópico, sino porque creo que describe el carácter de una trayectoria en la que han tenido cabida todos los géneros, la poesía, la novela, el ensayo y los dietarios, los guiones, el periodismo. Una trayectoria por la que ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Donay, el José Hierro, el Aljavive,
Andalucía de la Crítica, Ricardo Molina, Ciudad de Zaragoza, la beca Juan Marc, etc. O, en fin, su pertenencia a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo o la medalla del Ateneo de Málaga. Pero esa dedicación a la palabra no le ha hecho apartar los ojos de la vida, que dijo antes, ¿verdad?, por parte de Rafael. Hay una gran coherencia en su forma de concebir lo poético, una concepción que vincula la experiencia creadora con la experiencia vital. Y aquí una declaración suya: soy persona a la que interesa muy poco todo lo que esté alrededor de la poesía, y a veces la poesía misma si va separada de la vida. Una poética, además, la suya, que no duda en asumir expresamente una tradición lírica luminosa que tiene como claros referentes a San Juan de la Cruz, Bécquer, Aleixandre, Cernuda y García Baena. Perseguir a toda costa la belleza y la autenticidad está en la base de la poética. A la desolación y el desengaño surgen con frecuencia. Un desengaño fundado en el contraste tan cernudiano entre realidad y deseo. Tal vez sea ese contraste, también tradición literaria ya, lo que lleve al poeta a considerar la palabra, el poema, con una doble función esencial. La palabra, a la vez que se convierte en vehículo de conocimiento, pasa a ocupar el lugar de arma de salvación, dice él. Pero, digo yo, en todo caso, arma de salvación personal. La vida, pues, como indisociable de la escritura. Unas palabras suyas resumen muy bien este propósito. No mentirme poéticamente como no quisiera a la necesidad de mí. Hay que ver lo que aprendemos los poetas de la lectura que hacen los demás de los poemas. Efectivamente, yo no me había dado cuenta de todas esas variantes que tiene el poema Ese animal extraño que me sigue. Pero es verdad que la tiene, y es verdad que descubría demasiadas cosas si las contara. Pero voy a contar algunas. La primera es que cuando yo lo escribí, una persona con la que yo había tenido una larga relación amorosa pensó que realmente ese animal era él. Y eso me hizo pensar que es que el poema no estaba bien escrito, bien explicado, ¿no? Porque efectivamente no es nadie, soy yo mismo. Es un poema quizás un poco esquizofrénico. Está hablando el autor con esa fuerza que le domina a veces a la hora de escribir, ¿no? En fin, tiene muchas lecturas, pero todas van por ese camino. Y luego las modificaciones sucesivas creo que han ido forzadas por mi preocupación que el poema quedara perfectamente explicado, ¿no? Que no hubiera confusión de que hablaba de otra cosa. Creo que en eso está todas esas variantes que ha encontrado Paco y que realmente existen, y que es verdad que la versión que a él le gusta es la que a mí me gusta y es la que creo que es definitiva. Y naturalmente voy a empezar leyendo ese poema después de agradecerle a Rafael y a Paco sus palabras, que yo creo que los poetas necesitamos que la lectura de los demás, sobre todo cuando son personas, como es el caso tanto de Rafael como de Paco, que son, aparte de grandísimos poetas, grandes conocedores del hecho poético, ¿no? De los demás. Paco, sobre todo, conoce mi poesía muchísimo mejor que yo mismo, porque no en vano fue el que hizo la introducción y la edición de mi poesía que publicó la colección Ciudad del Paraíso, que le dio tiempo a hacer un profundo estudio de mi obra, e incluso en la última vez que me presentó, creo que fue cuando publiqué mi último libro, La libertad del desengaño, dijo ciertas cosas que yo ni siquiera yo me había dado cuenta, de cómo se van repitiendo ciertos esquemas poéticos a través de
cada 3 libros, ¿no? Cosas que yo no, de las que yo no soy consciente. Por eso pienso que es muy importante la lectura que hacen los demás, porque nos iluminan a los poetas, porque yo creo que cuando un poeta no es absolutamente consciente muchas veces de lo que escribe, por lo menos en mi caso, ¿no? Y en esta situación quiero dar la bienvenida a la persona que hizo la primera antología de mi poesía, que es el profesor y poeta Luis Martínez de Merlo, que ha venido especialmente desde Madrid a esta presentación, y es un amigo mío de toda la vida y que hizo la primera pequeña antología de mi obra, que se llamó La poesía ígnea de José Infante, para la editorial Antorcha de Paja, allá por mediados del siglo pasado. Y bueno, también en esa introducción de Luis descubrí cosas, sobre todo de la primera parte de mi obra, porque yo creo que yo había escrito 3 libros cuando se hizo aquella antología. Me descubría cosas que yo... Es verdad que como el paso del tiempo, yo he ido depurando mucho mi poesía, esa poesía desbordada de la que ha hablado Rafael Ballesteros. Mi poesía se ha ido haciendo más austera, y más precisa, ¿no? Más precisa. Sobre todo he ido ahorrando palabras, desnudando la poesía. Supongo que es un proceso depurativo que tienen la mayoría de los poetas, ¿no? Y efectivamente, acerca de la influencia de Pablo García Baena, efectivamente yo creo que no tengo muy gran influencia de Pablo García Baena, digamos poéticamente. Vitalmente toda, porque Pablo para mí ha sido la personificación ideal y mítica de lo que es un poeta, por su forma de ser, porque es muy difícil que en un poeta coincidan la excelencia literaria, poética, con la excelencia humana. Hay poetas que son unos canallas y unos sinvergüenzas y son grandes poetas, lo cual no añade ni quita nada al valor poético. Y hay poetas magníficos que son buenas personas, pero eso es muy difícil de encontrar. Y Pablo lo era. Y Pablo era la excelencia humana, correspondía a su excelencia poética. También hay otras coincidencias, que es la vida, ¿no? Pablo decía que la vida es lo más importante, lo vital para escribir poesía. En eso también hay una gran coincidencia y una gran influencia. En otra cosa también hay una gran influencia, que es, Pablo acabó diciendo que la poesía realmente es como un diario, ¿no? Y para mí realmente al cabo de los años creo que también, ¿no? Como ha dicho Rafael, pues yo cuento mi vida, todo está en mis libros. Yo cuento mi vida de una forma a veces más clara y descarnada y a veces más disfrazada por el lenguaje o por acontecimientos exteriores. A mí me parece que yo tengo más influencia de otros poetas, porque renunciar a las influencias es un poco estúpido. Hay poetas que dicen que no tienen influencias de nadie, porque parece que el Espíritu Santo se ha posado sobre sus cabezas y los hace unos poetas absolutamente originales y que no tienen nada que ver con nadie. Eso me parece una memez. Bajo el sol ya se ha descubierto todo, no hay nada nuevo, y la poesía es un hilo que se va transmitiendo de generación en generación y corren el peligro, sobre todo ahora hay ciertos jóvenes que presumen de no leer y corren el peligro de descubrir el Mediterráneo, que está descubierto pues hace varios miles de años. Entonces yo siempre he creído que la poesía es una tradición que se va renovando, como el hilo, decía, de la infanta Margarita del cuadro de Velázquez, ¿no? Que es un hilo tirado al futuro que las sucesivas generaciones van recogiendo. Y bueno, yo creo que ya lo mejor que hago es leer varios poemas. Es una antología. Yo he hecho varias antologías de mi obra, pero ninguna con una introducción como esta. Quizá en lo original
y por eso les invito a que la compren, porque es lo original que tiene esta antología, que tiene bastantes páginas en las que yo explico por qué he escrito cada uno de mis libros, ¿no? Aparte de por qué mi vida ha sido como ha sido, desastrosa en algunos casos y rica en otros, en experiencias de mucho tipo, sobre todo por mi profesión y el debate que yo siempre he sentido por la palabra que tenía que usar de una forma mercenaria todos los días, porque como saben ustedes, yo he vivido del periodismo durante 40 años y eso siempre lo he dicho y lo repito, me ha producido una relación extraña con la palabra, ¿no? Porque es verdad que cuando estás acostumbrado a escribir todos los días, el lenguaje se empobrece y te parece, cuando luego te pones a escribir un poema, te parece que estás utilizando las palabras sucias, están ensuciadas por el hecho cotidiano y de lo que he tenido que escribir cuando hacía, y mucho más porque mi vida periodística se ha desarrollado el 99% en la televisión, en la que, como ustedes saben, ha habido una falacia que se ha repetido desde hace muchos años de que la imagen vale más que 1000 palabras. Eso es una mentira como una catedral. Las imágenes por sí solas tienen mucha fuerza, pero evidentemente cuando van acompañadas de la palabra tienen otra fuerza y tienen otro significado, quizás más profundo. Pero eso sería otro debate en el que no voy a entrar porque ya estarán ustedes encantados de escucharme. Al contrario de otras antologías que yo he hecho, aquí no he metido ningún poema de mi prehistoria literaria, que es muy larga. Yo siempre digo que yo no tuve, quizás porque no surgió la ocasión, quizás lo hubiese hecho como lo hacen todos los poetas jóvenes. La primera oportunidad que tienen, publican lo primero que han escrito porque están deseando que lo conozcan la gente, ¿no? Yo no lo hice quizás porque no surgió la ocasión, ¿no? Pero cuando yo publico, y aquí eso está perfectamente explicado aquí, cuando yo publico Uranio 2000, que es, digamos, mi primer libro, no es mi primer libro, es mi tercer o cuarto libro. Y cuando publico Elegía y no, es que es el libro que tiene más trascendencia, quizás por el premio Adonai, que entonces era muy importante. Realmente el premio Adonai señalaba a un poeta ya de una forma muy carismática, porque el premio Adonai tiene 74 años. Entonces, verdaderamente ahora pues es un premio que está en decadencia, ha tenido épocas mejores, naturalmente sería un premio absolutamente extraordinario si los 70 años fueran como han sido sus épocas más gloriosas, de descubrir a Pepe Hierro, a Paco Brines y a tantísimos grandes poetas que son hoy historias que forman parte de la historia de la poesía española contemporánea. Pero es verdad que cuando yo tuve el premio Adonai, tanto es así que yo también he dicho, y lo cuento aquí, el premio Adonai significó para mí como el darme cuenta de que lo que escribía ya me daba una responsabilidad, que ya no podía escribir cualquier cosa, ¿no? Me sentí responsable y eso me imposibilitó durante 5 años a volver a escribir. Yo estuve, después de Adonai, creo que fueron 5 o 6 años sin publicar y casi sin escribir, ¿no? Porque me sentía abrumado por la responsabilidad de aquel premio. Decía que esta antología no incluye ninguno de mis libros, que otras veces, tanto en la recopilación que hizo Francisco Ruiz Noguera para Ciudad del Paraíso, había varios poemas de mis libros anteriores y después en casi todas las antologías que han salido hay. Aquí no hay ni un solo poema que no haya sido publicado en el libro correspondiente, ¿no? Voy a empezar leyendo el famoso Animales. ¿Cuál? Página 100. 100. Ha caído además en la página. Ha caído, eso es
casualidad que hay en la página. Es verdad. No aparece la cita de Juan Ramón, pero este poema también es verdad que está escrito con un gran impacto que me causa a mí. Vosotros sabéis que Juan Ramón reescribió su obra muchas veces, ¿no? Que es un tema que también surge cuando lo de las antologías. Es verdad que hay muchos poetas, grandes poetas, que sus primeros libros los hacen desaparecer. Más, por ejemplo, Pérez Ginferrer o Pedro Ginferrer, su primer libro lo compran los anticuarios para destruirlo, porque no lo incluye en su bibliografía, y hay muchos poetas que el otro día me mandó una amiga mía, poeta, que ha cedido su legado a una institución de su ciudad y prohíbe terminantemente que se publiquen parte de su obra. Entonces, a mí eso me ha producido siempre una doble sensación, ¿no? Lo respeto, porque es verdad que si uno no está satisfecho con lo que ha hecho y tiene toda la autoridad, porque es el autor, de quitarlo. Pero por otra parte, a mí me parece un poco de traición a lo que has hecho, ¿no? Yo asumo que a veces me he equivocado, que he publicado a lo mejor, si no libros, sí poemas que a lo mejor no debería haber publicado, pero bueno, es mi historia, es mi poesía y hay que asumir, creo, las consecuencias de lo que has escrito. Pero bueno, es mi teoría, es mi idea, pero respeto completamente a esos poetas, y Juan Ramón era uno de ellos, que hace y deshace y reescribe. Yo, cuando escribí este poema, acababa de leer uno de los poemas más decisivos de Juan Ramón, que es Animal de fondo y Espacio, ¿no? Que son los grandes logros poéticos de Juan Ramón Jiménez. Y quizá hay algo y por eso yo elegí esa cita, y quizás hay algo del sentido de ese libro de Juan Ramón Jiménez. Y yo la verdad no sé por qué le quito la cita, porque es verdad que explica mucho el por qué se escribe ese poema. Bajo mi piel lo siento como sangre, por mis venas circula libremente, segrega por mis poros y vive de mi aliento. Está en cada arteria o vaso de mi cuerpo y a mis huesos se adhiere como si fuera parte, papiloma de luz y de misterio. Por mis ojos contempla la vida que no es, lo que nunca ha pasado. A veces lo sorprendo usando mis palabras, construyendo oraciones a mi costa, perdido solo en la tiniebla de mis ojos. Nunca lo tengo ausente de mis lágrimas y en la noche tiene mi voluntad, mi voz a su servicio. Siempre me roba el sueño y se pone delante de mis gestos. Me usa para buscar la incertidumbre, provoca la soledad para que vuelva a él, su amante. No es amorosa nuestra relación, él me ignora y yo lo desconozco. El mismo cuerpo usamos y si un día se marchara, nadie podría alimentar, escribir estas palabras. Solos en el abrazo, desnudos, hemos flotado solos sobre el mundo. ¿De dónde emergía la fuerza? Nuestro deshacimiento alto y grave. Desconcertados, desvalidos, el amor nos hizo coincidir en hora tan fugaz como la tierra. Se concentró la sangre, el miedo en el umbral de sus pupilas e iniciamos el salto mortal sin esperanzas. Íbamos al abismo de nuestro propio ser y cada uno escudriñó a mordiscos la nada que al final habían preparado como toda recompensa. Hay una beta de mi poesía que es el usar o recrear un acontecimiento histórico para disfrazar un acontecimiento de mi vida, ¿no? Esta es un poco la historia de este poema que se llama La verdadera historia de Antinous.
No es cierto que Antinoo, como nos cuenta la leyenda, muriera en plena juventud, víctima de su propia belleza. Según dice una crónica antigua apenas descubierta, tras su ficticia muerte, el joven Antinoo se retiró a una pequeña isla en el Egeo. Allí vivió su madurez aún más hermosa, cultivando las nobles artes y la ciencia. Dicen que llegó a ser un gran sofista y a los muchachos en el gimnasio enseñaba silogismos y la retórica, y en el arte del amor los iniciaba. Tuvo un bello discípulo, Heliodoro, al que amó largamente. Con él recorrió los confines del imperio, investigó las ciencias ocultas en Egipto y con él regresó un día a la ciudad. Tenía entonces Antinoo 40 años. El joven discípulo solo tenía 20, cumplidos bajo el signo de Tauro. Al ver un buen día que Heliodoro se alejaba de él y evitaba su compañía y sus caricias, las largas horas de gimnasio y de charla, Antinoo le llamó a sus habitaciones y después de hablarle durante varias horas acerca de la vida y de otros temas no menos importantes, se despidió de él besando sus mejillas y sus labios. No bien Heliodoro le dejó confundido, el antiguo muchacho, amante de Adriano, ordenó un baño bien caliente a sus criados. En él se abrió las venas y en su lenta agonía dicen que recitaba los versos de Virgilio. Ah, mi Alesis cruel, mi corazón no tienes en nada, nada te dueles de mí. A morir al fin me condenas. Aún cuenta la crónica ahora descubierta que el joven Heliodoro, cuando supo la muerte del maestro, ordenó que pusieran en su tumba el siguiente epitafio: siempre fue perseguido por la cruel belleza, la juventud fue un solo verdugo. En este libro, en esta antología yo también, quizás por eso quité la cita de Juan Ramón, están quitadas todas las citas y todas las dedicatorias. No porque me haya arrepentido de las dedicatorias, ¿no? Por ejemplo, este poema que voy a leer, que se llama El poema de Venecia, está dedicado a una persona que fue muy importante en mi vida, que se llamó Juan Ramón de Miguel. Aparece vestida con sus mejores joyas, te deslumbran los dorados mosaicos, la bola en la dogana como un ascua de luz, un corazón que incandescente parece que la ciudad entera impulsa, con la plateada sístole que inunda las espumas. Brillan las cúpulas en una sinfonía cuyas notas no aciertas a alcanzar. No parecen real su podredumbre, los caballos de bronce, las esquinas donde otro prodigio sucede a la derrota. Luego va desnudándose, se hace opaca en la noche. Su silencio en San Michele se viste con el eco sagrado de la muerte. Avanza y no abarcas jamás la exquisita belleza de sus miembros. Es como un cuerpo abierto que te invita a devorar con fruición el oscuro misterio de su boca, la insondable secreto de sus muslos. Crees poseerla, pero huye, como una sombra que fantasmal alargara sus límites, suspendiendo el tiempo entre las aguas, o un ensalmo que al alma enmudeciera en un instante. Desnuda como está, jamás te abraza. Ella sucede en ti, pero nunca se ofrece. Deja que la penetres como un águila. Se apodera de ti y luego te abandona. Aparece la niebla y la deshace. Cómo el amor organiza su caos. Vuelve la soledad como un gato celoso a acurrucarse fiel en tu regazo. Como si el tiempo no hubiera transcurrido, te enfrentas al espejo y te desnuda. ¿Es que estuviste alguna vez acompañado?
Ahora el pequeño animal clava sus uñas en el dolorido perfil de tu agonía, pero no es sangre lo que salta de tu piel violentada y tampoco acudirá el llanto a inundar la tarde que te espera. La memoria, como un ordenador, ya fríamente almacenó los datos y los tienes precisos a disposición de tu desesperanza. En lugar de la acción, los versos derrochados, la alegría pasajera, los viajes, el compartido anhelo de hacer eterna fugacidad y dicha, la sorpresa de aquel monte sagrado o el vértigo de la miseria, un terrible mediodía en la Medina de Fez, cuando un fétido olor te llevó hasta el desmayo. No faltarán ni un solo día del sueño que has creído palpable realidad, ni el fulgor de las islas donde el mar es antiguo y nacieron los dioses, ni la lluvia suave de aquella tarde en Oxford, cuando el té y los pasteles eran solo una excusa para descansar un momento y asegurarte que era verdad la vida y no un vano delirio decadente. Repasa a cada extremo. Es un informe exacto. Nada quedó al albur de la palabra. Todo se fue escribiendo poco a poco en tu piel. Los días desdichados y el abismo que como un pozo fue creciendo hasta dejar al fondo los deseos y ofreceros como un cántaro viejo la desgracia y el agua sin fin de las tinieblas. Alguna vez sí fue la sombra compartida y huyeron de vosotros los gatos de la ira, pero aquí ya lo tienes escrito como una fría sentencia de juzgado. No fue el amor, pero tuvo su nombre. Fue la pasión y se quedó y se quemó en tus brazos. Cuando me preguntan a veces qué libros son los que yo considero mejores, yo siempre hablo de dos, Elegía y No, por lo que significó, y después de otro libro ya de mi madurez que se llama La casa vacía. Pero antes de La casa vacía voy a leer algún poema. Espera, que no sé si estoy ya hecho un pesado. Quizás porque es un poema muy del momento que estamos pasando. Crepúsculo de mayo. En mayo los días son interminablemente largos. La misma naturaleza se estremece perpleja y confundida. Hay una hora precisa en que todo se detiene. El sol ya se ha marchado y no acude la noche. Es la hora en la que crece el silencio y el tiempo se hace lento como una enorme hormiga. Las calles no conducen a ninguna parte y el horizonte tiene el color de la nada. En la playa hasta el mar enmudece y tu corazón no siente ya la primavera ni el verano. Ni siquiera tu cuerpo controla el paso de las estaciones. Y sin embargo, dentro de tu piel el frío no se acaba y la humedad se acumula en tus manos. Tampoco tú comprendes qué sucede ahora cuando los días de mayo se hacen interminables y los heraldos de la noche llegan silenciosos, mientras planea la angustia alrededor del mundo. Bueno, ya voy a leer algunos de Diasimus, de La casa vacía. El silencio. El silencio es el de Dios o el de su olvido. Apenas siento el roce de mis pasos, pero aguardo aún que lleguen los caballos, o el héroe quizás que habría de conducirme a la ciudad lejana y luminosa, donde cítaras cantan y sea el aire puro de la divinidad quien nos embargue. Y solo son las sombras las que llegan cotidianas, cuando las maderas crujen, es que la noche es larga e insomne, la convierto en una incierta forma de defensa. Nada flota en el sueño, ni siquiera el vago aleteo de los vencejos. Dios siempre calla, siempre nos abandona, siempre nos deja perdidos al ocaso.
sin música. Voy a leer. La música aparece mucho en mi poesía. Hay muchos poemas alrededor de la música. Música para sobrevivir. Ya no quiero la música que engaña a mi tristeza. No quiero que su ritmo aquiete mi abandono. No quiero que sus notas disipen la soledad profunda que me cerca y me embarga, ni que sus melodías llenen mi desolación ni mi desasosiego. Ya no quiero la música que anula mi locura, ni la triste certeza de que el fin ha llegado. Y no serán sus fúnebres sonidos los que me acompañen en el último viaje que habré de hacer yo solo, sin el dulce temblor del oboe, sin la sonora pesadumbre del piano. No quiero que me sigan las notas desgarradas de la trompeta, ni el tristísimo lamento del violín o el clarinete. Que no suenen clarines ni tambores de luto. Ya no quiero la música que transforma la vida y su agonía en un canto que puede convertirse en oración. La música es muy manipuladora. Manipula nuestros sentimientos, nos engaña. Bueno, pues voy a ir acabando del último libro que se llamó... El último libro publicado, porque hay otro libro que realmente lleva de retraso ya 2 años, que por eso también se ha ido dilatando el publicar esta antología, porque no queríamos que coincidiera con un libro que se llama Solo queda una sombra, y que, bueno, yo espero que salga de un momento a otro, pero el editor me engaña periódicamente diciendo que va a salir dentro de 3 meses, y así llevamos 2 años. Pero bueno, espero que ahora sea dentro de 3 meses, o a lo mejor es dentro de 3 años, pero ya están corregidas hasta las segundas pruebas, pero no sé qué pasa. Bueno, yo ya le he dicho que si no quiere publicarlo, que me lo devuelva, que lo intentaré publicar en otro sitio, pero bueno. Este libro que se llama La libertad del desengaño, que fue Premio de Ciudad de Zaragoza y que realmente es el último libro publicado. Voy a leer 2 y ya os dejo en paz. Cuerpo extraño. Como es lógico y natural que ocurra, mi cuerpo ha ido cambiando con el paso implacable de los años. Arrugas, flacidez, deterioro total por todas partes, los ojos apagados y sin brillo, y en la mirada opaca nada que presienta el futuro. Es extraño este cuerpo que ahora arrastro cada día y cuyo paso se hace cada vez más lento y sin destino. No hay nada que me espere. Mi cuerpo antiguo compañero lo sabe y comparte mi desazón y mis miserias. Ya no lo reconozco. Nada en él es familiar y antiguo. Parece un cuerpo nuevo, pero deshecho y desgastado como si fuera viejo. Tal vez sea más viejo que yo. Llegué ya sin remedio hasta la ancianidad, aunque dentro de mí me sienta joven, más joven que los años que han ido cayendo con una precisión abrumadora y puntual. Y me parece igualmente extraño y desconcertante haber llegado a ser mayor que mi padre, que murió a los 62 años. ¿Cuál es la realidad del cuerpo que me alberga? El deteriorado y viejo en el que yace dentro de él, aún con la curiosidad y el corazón despierto. En ninguno me encuentro. Todo parece extraño, ajeno ya a la vida, que arrastro pesadamente hacia otro cuerpo que será mi cadáver, convertido en ceniza y en humo, desapareciendo, esparcido entre las olas de los mares. Y el último, que es un poema sobre la muerte de mi madre. Mi madre murió de Alzheimer, una enfermedad terrible. El poema se llama Olvido o Desmemoria. Nunca se borrarán de tu memoria los ojos de tu madre, perdidos en la ausencia del presente.
buscando con angustia en el pasado a la niña que fue desamparada y huérfana, a cargo de una tía desnaturalizada y cruel que jamás ocupó el lugar de la madre, muerta en la juventud de un tumor innombrable. Pero los ojos de mamá no encontraban a nadie en su incesante búsqueda. Algún nombre perdido, el pánico reflejado de la soledad en las pupilas ciegas. ¿Fue el Alzheimer lo que te llevó al olvido o preferías anular una vida tan dura y generosa, siempre entregada a los otros, sin pensar jamás en tu felicidad o en tu descanso? Ha pasado ya más de un lustro, pero tus ojos vacíos de expresión, viajando al pasado que habías querido borrar, siguen delante de mí como una foto fija que nunca se llegará a poner sepia. No pasa el tiempo por esa imagen aterradora y final, cuando el aire te faltó definitivamente y el corazón cansado dejó de latir después de una agonía interminable que ninguno de nosotros logramos detener y que recuerdo con espanto y a veces como el temido presagio de mi propia muerte. Intentaré perderme igual que tú en la desmemoria, que es el olvido deseado, o será esa forma deliberada de estar ausente de la vida la que vendrá pronto a habitar conmigo. Gracias.